Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una historia y también hablarles sobre la primer cuenta quemada que un trader puede llegar a tener. Es una experiencia, se puede decir, bastante traumática, una experiencia bastante triste y bastante desoladora, que una gran parte de las personas que están adentrándose en este mundo del trading puede llegar a experimentar. ¿Okay? Entonces vamos a hablar hoy de qué podemos hacer cuando llegamos a quemar nuestra primera cuenta. En primer lugar, quiero decirles que quemar una cuenta de trading consiste en perder tu dinero, en que el broker donde estás operando, en que la plataforma donde estás haciendo trading ya no te va a dejar tomar operativas porque tienes muy poco saldo en tu cuenta. Eso es quemar una cuenta de trading. Muchos de ustedes que están viendo este video ya lo han experimentado, otro grupo todavía no ha pasado por una situación así, espero que no pasen por una situación así. Aquí en el canal tenemos algunos videos donde compartimos temas de psicotrading, donde hablamos sobre cómo pueden evitar quemar una cuenta. De cualquier forma, no está de más hablar sobre este tema por si en algún momento es necesario y que ustedes estén preparados. Muy bien, les voy a contar una historia real, lo único que he cambiado aquí es el nombre de la persona y en este caso la vamos a llamar Maggie. Bueno, Maggie ha tenido buenos resultados en los últimos días, lleva varias semanas obteniendo resultados positivos. Maggie incluso ya ha hecho su primer retiro de trading. Tanto así es que se siente bastante feliz y bastante emocionada. Hay que remarcar que Maggie hasta el momento no ha tenido ningún día en negativo. Todos los días ha logrado salir con beneficios. Quizá no logra salir con demasiados beneficios, pero sí está logrando salir sin ninguna pérdida. De pronto, un día miércoles, Maggie empieza a experimentar su primer día en negativo después de varias semanas. En este caso, pues, Maggie ya no se siente tan confiada, empieza a tener cierto miedo y empieza a tener deseos de poder recuperar su dinero perdido. De hecho, tampoco es que haya perdido demasiado dinero, simplemente ha perdido lo que ganó en el día anterior. Pero para Maggie, eso ya representa demasiada presión y no está acostumbrada a perder cuando hace trading. De hecho, como te he explicado, en las últimas semanas no ha tenido ningún día en negativo. Entonces, experimentar su primer día en negativo hace que empiece a plantearse la idea de recuperar la pérdida. Y de hecho, Maggie siente que es capaz de poder hacerlo, ya que en las semanas anteriores le ha ido bastante bien. Por lo tanto, decide aceptar esa pérdida. Perdió lo que ganó el día de ayer, entonces no ha perdido mucho, así que decide seguir operando. Sin embargo, la estrategia de Maggie, la que ha estado utilizando durante todos estos días, sigue fallando. La estrategia no le permite ganar ninguna operación, por lo tanto ahora ella está perdiendo mucho dinero. En esta ocasión no ha perdido sus ganancias del día de ayer, sino que esas pérdidas se han aumentado y ha perdido sus ganancias de toda una semana. En este momento, pues, Maggie empieza a sentirse preocupada y decide finalizar su sesión en negativo. Entonces, el día jueves, Maggie regresa a hacer su respectivo análisis, inicia una nueva sesión con toda la intención de estar sumamente enfocada y concentrada. Ella quiere recuperar su gran pérdida del día previo. Entonces, en esta sesión, Maggie está siguiendo sus reglas de trading y de pronto pierde su primera operativa. Eso no le afecta, se siente confiada, espera un poco más, su estrategia se vuelve a activar, vuelve a operar y pierde nuevamente. En este caso ya son dos pérdidas que se suman a la gran pérdida que había tenido el día anterior. Entonces, en este momento su mente empieza a sentir una gran preocupación. También empieza a sentir ese deseo de querer vengarse del mercado. Vengarse del mercado no es querer meterle un golpe al mercado. Vengarse del mercado es querer recuperar todo lo que has perdido en una sola operativa.
O incluso, vengarte del mercado es, por ejemplo, que tu estrategia te dice que vendas. Tú vendes, se pierde la operación porque el precio sube, pero como acabas de perder y quieres vengarte del mercado, vuelves a vender sin ningún fundamento y el precio vuelve a subir y ahora estás más enojado con el precio, estás más enojado con el mercado y vuelves a vender de puro coraje, pero ya no tienes ninguna información que favorezca a tu venta. Entonces te quedas atrapado tratando de vengarte del mercado. Así que al final de eso, Maggie vuelve a sobreoperar. Intentando recuperar su pérdida, empieza a operar más de la cuenta. Está operando dejando pasar muchas cosas por alto, porque obviamente ha perdido varias operativas y para poder recuperar eso rápidamente, o bien mete varias operaciones o bien hace martingala, por ejemplo. Es decir, opera con el doble de lo que normalmente hacía. Y en este caso, pues, eso la está haciendo pasar mucha información por alto. Es decir, no está analizando bien. Se está dejando llevar por las emociones y por su urgencia de recuperar lo perdido. Entonces Maggie se da cuenta que su estrategia en definitiva no está funcionando, no se ha dado cuenta que es porque no está analizando bien y lo que hace es que empieza a operar con otras estrategias que no conoce bien. Quizá algún su compañero de trading le dijo que opera cuando el precio rebota en la EMA o quizá vio algún video de un trader que está operando cuando el precio está creando mechas. Entonces empieza a tratar de operar de otras formas, empieza a utilizar estrategias que no conoce. Está operando solo por operar. Está operando de una manera emocional. Al final sigue perdiendo y perdiendo y perdiendo operativas, gana una que otra pero pierde la mayoría, su cuenta está bajando demasiado, así que se decide por operar con una martingala porque ahora sí o sí tiene que ganar. ¿Y tú qué crees que es lo que pasa? Que resulta que en esa última operativa termina perdiendo todo el dinero de su cuenta. De hecho, se ha quedado con 50 centavos en su cuenta del broker. Y tú sabes que el broker no la va a dejar operar con 50 centavos. Entonces, al final del día, Maggie termina quemando su cuenta. Había pasado unas 3 o 4 semanas ganando operativas, le estaba yendo muy bien y solamente en 2 días ha perdido todo su dinero y ha perdido su monto inicial. Incluso el segundo día perdió todo el dinero en tan solo 30 minutos. No le llevó más tiempo, solamente 30 minutos ocupó para perder todo su dinero. En 30 minutos, de hecho, Maggie vio varias oportunidades donde su estrategia se estaba activando, pero en realidad no era así. La estrategia no se estaba activando, ella estaba dejándose llevar por las emociones y estaba leyendo mal el mercado. En esos 30 minutos también empezó a tomar operativas con estrategias que no conocía. Obviamente no las conocía, no tenía experiencia, así que no las aplicó bien y siguió perdiendo. Y en esos 30 minutos Maggie viene y decide operar con una martingala para recuperar definitivamente todo lo perdido y obviamente no le funciona, una operación sumamente emocional, termina perdiendo más dinero. Al final, Maggie acaba de quemar su primer cuenta de trading. Se queda sin saldo, ya no puede seguir operando y ahora viene un mar de emociones. Las emociones que podemos llegar a sentir cuando quemamos una cuenta no son exclusivas de Maggie, sino que todos nosotros las podemos llegar a sentir en un momento cuando nos esté yendo mal en el mercado. Vamos a tener una sensación de derrota, porque todo el trabajo que hemos estado haciendo no ha funcionado en estas últimas horas. También vamos a sentirnos sumamente fracasados. Esto porque nosotros pensamos que nos estaba yendo bien, que ya éramos súper expertos, pero ahora por algún motivo que desconocemos, todo empieza a fallar. Sabemos que algo no estamos bien, entonces empezamos a tener esa sensación desagradable de fracaso. También empezamos a sentir una gran culpa, porque ¿cuántas veces tú nos has dicho, ok, debería de dejar de operar ahorita, quizá me voy a ir con un poco de pérdidas, pero lo mejor es dejar de operar? Pero dentro de ti, tu mente te sigue insistiendo en que debes de seguir operando para recuperar la pérdida, entonces sigues operando, sabías que no tenías que hacerlo, pero sigues haciéndolo y terminas perdiendo mucho dinero. Entonces empiezas a sentir culpa, porque pudiste detenerte, pensaste en detenerte, pero claro está, no lo hiciste. Entonces viene ese sentimiento de culpa. Al mismo tiempo sientes una gran decepción. ¿Por qué? Sientes una decepción porque tú sabías que debías de aplicar tu gestión de riesgo, sabías que debías detenerte, pero no pudiste hacerlo. Entonces ahora estás decepcionado contigo mismo por no tener una buena disciplina, por no tener un control emocional, por no seguir una gestión de riesgo
Y encima de todo eso estás decepcionado contigo mismo porque sabes que trataste de aplicar tu estrategia, pero algo no estaba funcionando y tú simplemente seguiste insistiendo. Entonces viene una gran decepción. Y también vamos a sentir que todo ha sido una pérdida de tiempo. Sentimos que todo este tiempo con el cual nosotros hemos pasado estudiando, hemos pasado practicando, sentimos que todo ese tiempo ya no sirve de nada. Sentimos que lo hemos tirado todo a la basura y que vamos a tener que empezar desde cero. Vamos a tener que volver a estudiar, vamos a tener que llevar tiempo en demo, vamos a tener que volver a conseguir dinero para recargar la cuenta. Es un sinfín de cosas que tenemos que hacer. Entonces empezamos a sentir que tenemos una gran pérdida de tiempo. Y sobre todo vamos a sentir mucho miedo. Esa pérdida nos ha afectado mucho, esa cuenta quemada nos ha dejado demasiado miedo para seguir operando. No esperábamos perder el dinero, esperábamos que todo iba a salir bien, pero aún así perdimos más de lo necesario, entonces ahora estamos sintiendo demasiado miedo. Incluso hay compañeros traders que después de haber quemado su cuenta tienen miedo de seguir operando y ya no operan en unos 2 o 3 meses, ni siquiera operan en demo, ni siquiera estudian nada porque tienen muchísimo miedo de volver a tomar una operativa. Esto es lo que tú puedes llegar a sentir cuando acabas de quemar tu primera cuenta. Pero ok, hemos hablado del problema, hemos hablado de cómo una persona puede llegar a quemar su cuenta, pero también hay cosas que podemos hacer cuando ya estamos en ese nivel. Si tú te encuentras justamente allí, si por alguna razón, no sabemos cuál, pero por alguna razón has quemado tu cuenta, lo primero que tienes que hacer es respirar profundamente. ¿Ok? Tienes que respirar profundamente, puedes hacer ejercicios de respiración, esto con el objetivo de poder controlarte, porque obviamente vas a estar exaltado, tu corazón va a estar al 1000, acabas de perder muchísimo dinero, entonces necesitas volver a relajarte, necesitas hacer que tus emociones no tomen el control de tus decisiones ni de tu cuerpo, tienes que tratar de hacerlo, no vayas a ser ese tipo de personas que acaban de perder todo su dinero y van a sacar su tarjeta de crédito, vuelven a recargar con el objetivo de recuperar y pierden otra vez. No. Tú tienes que tomarte un tiempo, vas a respirar profundamente, vas a hacer que esos grandes latidos del corazón y que todos tus pensamientos negativos disminuyan y entonces, solamente entonces ahí, cuando ya estés tranquilo, tranquila, cuando ya estés relajado, relajada, vas a empezar a pensar qué vas a hacer, qué decisiones vas a tomar, ¿ok? Pero lo primero que tienes que hacer es relajarte y salir de ese estado emocional negativo que estás presentando en ese momento. Como te he dicho, es algo fácil de decir, es algo difícil de hacer, pero tienes que luchar por conseguirlo cuando estés pasando por una situación como esta. Pero eso no es todo. Vamos a hablar de otras cosas que también puedes hacer y que te van a dar pues bastante ventaja. Y lo primero es justamente aceptar el error. Aceptas que acabas de perder la cuenta. No vayas a venir a echarle culpa al broker, no vayas a venir a echarle culpa a que estabas cansado, que estabas agotado, a que te dejaste llevar por las emociones. Obviamente sí, son razones por las cuales has perdido tu cuenta, pero no tienes que estar mortificándote pensando en eso, no tienes que estar pensando, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Y en ningún momento vas a actuar porque todo el tiempo vas a estar pensando que es tu culpa. Entonces lo primero que tienes que hacer es aceptar el error. Ya pasó, ok, ya no puedes hacer nada en este momento para recuperar todo tu dinero, ya se ha perdido. Lo que puedes hacer es mejorar para que eso ya no vuelva a pasar. ¿Y cómo vas a mejorar? En primer lugar, vas a realizar un backtesting de los días negativos. Por ejemplo, en el caso de Maggie, ella había perdido el día miércoles y el día jueves. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir al gráfico, como en este ejemplo, y va a tomar una foto del mercado que estuvo analizando y operando. Luego de tomar la foto, va a identificar dónde pudo haber operado aplicando su estrategia. Va a descubrir dónde era inadecuado operarla, dónde valía la pena tomar las operativas. También va a descubrir en qué momento empezó a operar sin suficientes fundamentos. Quizá había una envolvente, pero no estaba en el contexto adecuado. Entonces va a aprender de ese error. Hacer un backtesting es muy importante. Yo sé que es aburrido y que muchas personas dicen que no vale la pena porque estás viendo ya el gráfico. Sin embargo, tu objetivo es agilizar tu vista para poder identificar la acción del precio y también ver los diferentes contextos que el mercado ofrece día a día.
Después de hacer tu backtesting de los días negativos y de haber identificado tus errores y las posibles oportunidades que tuviste que haber operado, vas a anotar las emociones que te llevaron a perder el control. De esto ya hemos hablado en otras clases, pero pues por ejemplo vas a anotar la desesperación que empezaste a sentir para recuperar tu dinero. Vas a anotar por ejemplo cómo empezaste a sentir esa desesperación. Quizá tu espalda empezó a calentarse, quizá tu pecho empezó a sentir mucha presión, quizá tus latidos del corazón empezaron a acelerarse, quizá tus manos empezaron a sudar. Todos esos son detalles que tú puedes percibir antes de dejarte llevar por tus emociones, porque en tu cuerpo empiezas a sentir eso, empiezas a sentir esa presión, empiezas a sentir esa inseguridad. Entonces, si puedes describir lo que sentiste y que te llevó a perder el control de tus emociones, eso es mucho mejor, porque así cuando una situación similar vuelva a ocurrir, tú vas a estar preparado. Vas a darte cuenta que te estás dejando llevar por las emociones y vas a dejar de operar en ese preciso momento. Entonces, es muy importante anotar tus emociones. De esa manera tú puedes conocerte mucho mejor. También vas a anotar tus errores técnicos cometidos y esto es de la mano con el backtesting. Por ejemplo, si tú sueles operar velas envolventes y en el backtesting te das cuenta que justo las estuviste operando con soportes y resistencias, entonces debes de hacer esas anotaciones. Quizá tú estás operando velas de agotamiento, pero justo las operaste durante estos días en contra de una tendencia muy fuerte y por eso perdiste. Entonces vas a anotar esos errores técnicos que estás cometiendo. Y por último, vas a actualizar tus reglas de trading. Esto porque, por ejemplo, tú ya tienes una buena estrategia, utilizas las velas envolventes, pero ahora acabas de descubrir que si las velas envolventes están bloqueadas por soportes y resistencias, no debes de operarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa información? Vas a anotarlas, vas a actualizar tus reglas de trading anotando toda esa información que acabas de descubrir. Que si tú sueles operar velas envolventes pero estás operando contra una gran tendencia y acabas de descubrir que la mayoría de operativas de ese tipo se pierden, entonces la actualizas tus reglas y dejas de tomar esa clase de operativas. En este caso pues yo te he dejado aquí 5 pasos, no es algo sencillo de hacer, pero es algo que te va a ayudar muchísimo, por lo menos también te va a ayudar a dejar de pensar en el dinero que acabas de perder, te va a decir en qué factores tú puedes mejorar y también te va a decir qué clase de operativas son las que debes de evitar tomar. Ahora te voy a dar una advertencia que esto puede llegar a pasar y tienes que estar preparado para eso. La estrategia puede llegar a fallar durante una sesión. Okay, quizá tu estrategia, por ejemplo, sea operar solamente velas envolventes y te haya ido bien por mucho tiempo. Sin embargo, en algún momento, tarde o temprano, esas velas envolventes van a empezar a fallar, porque el contexto puede estar dando una información equivocada donde no deberíamos de operar esa clase de patrones de velas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás insistiendo en operar un patrón de vela envolvente y se pierde, vuelves a insistir en operarlo y se vuelve a perder, significa que tienes que dejar de operar esa clase de patrones de velas porque no están funcionando en ese día, no están funcionando adecuadamente en ese contexto. Entonces tú dejas de operarlo. Yo ya he hecho una clase donde he explicado cómo vamos a hacer esto que te acabo de explicar y es a lo que yo llamo validación de la acción del precio. Si podemos comprobar que la acción del precio está funcionando, es decir, si en el pasado han funcionado las velas envolventes, sabemos que vale la pena tomar ahora una operativa con esas velas envolventes. Pero si en el pasado, por ejemplo, han fallado las velas envolventes, los martillos, las estrellas, etc., si esos patrones de velas están fallando, quiere decir que la acción del precio no se está comportando de una manera adecuada y que debemos de tener cuidado porque a lo mejor vemos una vela envolvente y el precio justamente tiene un retroceso para después seguir a favor de la vela envolvente y a lo mejor en ese retroceso nosotros perdemos bastante dinero. Entonces, si tú tienes tiempo, apóyate con esta clase de validar la acción del precio. Comprueba que la acción del precio esté funcionando y así puedes aumentar tu efectividad. Muy bien, en este momento ya hemos hablado de las cosas que puedes hacer para mejorar tus análisis y dejar de quemar cuentas. Ya hemos hablado también de las emociones que puedes llegar a sentir. Sin embargo, haber hecho todo eso no te va a hacer que recuperes el dinero. Ya
quemaste tu cuenta. Ya no se puede dar un paso atrás. Hemos perdido nuestro dinero. Entonces, esto no es para estar orgulloso, porque he leído a muchas personas que comentan, yo he perdido 3 cuentas, yo he quemado 4 cuentas, y se sienten orgullosos de haber quemado sus cuentas. Sin embargo, en el mejor escenario para un buen trader, no debería de quemar sus cuentas, no debería de llegar a arriesgar su dinero de esa forma. De todos modos, esto es algo que muchos de nosotros hemos experimentado, que tarde o temprano vamos a llegar a experimentar, especialmente cuando estamos siendo traders novatos. Sin embargo, quiero que quede claro, esto no es algo para estar orgulloso, es algo que debemos de evitar a toda costa. Si tenemos una gestión de riesgo bien planificada, no deberíamos de quemar nuestra cuenta en un día o en 2 días. Obviamente, nuestra gestión de riesgo debería ayudarnos a evitar llegar a esos extremos. Obviamente vas a perder un día, vas a perder 2 días, quizá tengas una semana de retroceso y pierdas todas tus ganancias, pero no vas a quemar tu cuenta porque tu gestión de riesgo tiene que detenerte. Si quemaste tu cuenta, no es para estar orgulloso, significa que no estás siendo disciplinado, no tienes un buen conocimiento teórico y que lo más probable es que tampoco tienes una buena disciplina, no tienes un buen psicotrading. Esto que acaba de pasarte, que acabas de quemar tu cuenta, esto es para que despiertes, para que dejes de cometer los errores, porque si estás perdiendo dinero, porque si no estás ganando y estás siguiendo tus reglas de trading, significa que algo está pasando, que algo estás haciendo mal, lo más probable, que quizás estés aplicando en un contexto inadecuado tu estrategia, o que quizá tú, sin darte cuenta, hayas modificado tu propia estrategia y que ahora la estés operando de una manera diferente. Entonces, haber quemado tu cuenta, haber tenido sesiones en negativo, te sirve para que despiertes y que te des cuenta que algo estás haciendo mal, que tienes cosas por mejorar, tanto en el aspecto técnico, en el aspecto teórico, como en el psicotrading. También te tengo que explicar esto. Cuando quemamos una cuenta, no significa que el broker o el trading en general sea una estafa, porque yo sé que la primera vez que pierdas una cuenta vas a pensar que el broker te está estafando, que manipuló las velas. Por ejemplo, hay quien dice, yo perdí porque el resultado es una vela doji y probablemente en otro broker sea de otro color y perdí por ese motivo. Pero en realidad no perdiste porque el resultado es una vela doji diferente a otro broker. Esto puede llegar a pasar cuando estamos operando en mercados como Forex, porque estamos operando en mercados descentralizados y el tamaño de las velas y el color de las velas puede variar. Sin embargo, si tú estás operando cuando hay muchos dojis, esa variación tiende a aumentar, por lo tanto es más peligroso tomar operativas. Entonces, si tú estás perdiendo o quemaste tu cuenta porque el precio se movía y te creaba dojis y te quedabas atrapado por agarrar un mal punto de entrada, significa que no estabas operando en un contexto adecuado, significa que estabas operando en el peor de los contextos y que tenías que evitar tomar esas operativas. Entonces también es algo que estarías aplicando de una manera incorrecta. Y no es porque nosotros seamos tontos, sino que simplemente es porque no tenemos la información. No sabemos que es peligroso operar en mercados de bajo volumen. Y a veces sabemos que es peligroso, pero aún así insistimos en operar porque sí o sí queremos ganar todos los días. Y pues al final también terminamos perdiendo mucho dinero. Entonces tenemos que ser disciplinados. Si estamos en un mercado que es muy riesgoso y que sobre todo nosotros no tenemos suficiente experiencia para operarlo, lo mejor es que lo dejemos pasar y que esperemos a que ese contexto cambie. Pero muy importante, si experimentaste esto de quemar tu cuenta, tienes que trabajar sí o sí en crear una gestión de riesgo. La mayoría de traders que están pasando por quemar su cuenta por primera vez es porque no tienen una gestión de riesgo, no saben cuándo detenerse cuando están teniendo una racha negativa. Y si no tienen una gestión de riesgo, es muy probable que tampoco tengan una estrategia, tampoco tengan un plan de trading. Simplemente operan las cosas que van recordándose en el camino, operan cosas que no conocen y pues obviamente eso también los lleva a perder dinero. Quemar una cuenta no va a ser algo que sea fácil de superar, nos va a dejar una sensación desagradable. Sin embargo, te voy a decir aquí algo muy importante. Tenemos que aprovechar esa oportunidad para aprender. Se lo he dicho a algunos compañeros en los comentarios de estos videos porque hay ocasiones donde los compañeros pierden su cuenta de $10, de $20, se dejan llevar por las emociones y por la rabia y terminan perdiendo todo su saldo. Pero yo les he dicho a los compañeros que aprovechen esa oportunidad. No es para estar contentos, no es para estar orgullosos, pero tampoco tenemos que dejarnos hundir. Tenemos que aprovechar esa oportunidad porque es mucho mejor que te haya pasado ahora
y que estés aprendiendo de eso a que te pase más adelante. Tienes que aprovechar esa oportunidad para aprender. Tienes que aprovechar esa oportunidad para crear tu gestión de riesgo. Tienes que aprovechar esa oportunidad para revisar tus análisis, para ver si hay algo que has modificado, si hay algo que se puede mejorar. Si no lo estás aprovechando de esa manera, déjame decirte que en ese caso sí es un desperdicio de tiempo, un desperdicio de experiencia y un desperdicio de dinero. Tienes que hacer que valga la pena haber quemado esa cuenta, y la única forma en hacer que valga la pena eso es aprender de los errores que cometiste cuando eso ocurrió. Con eso llegamos al fin de este video. No te sientas solo, no te sientas desesperado, ¿ok? Todos hemos pasado por algo similar, todos hemos perdido una gran cantidad de dinero, todos hemos pasado por quemar la cuenta alguna vez. Pero lo importante es que no nos quedemos ahí tirados. Lo importante es aprender de lo que hemos experimentado y así evitamos que vuelva a ocurrir una situación similar en el futuro. Bueno, traders, este video va principalmente enfocados para esos traders que están empezando, para esos traders que acaban de quemar su primera cuenta. Yo sé que aquí en el canal también hay muchos compañeros que ya están en la etapa de obtener pocas ganancias o en la etapa de break-even, y ese es un tema que voy a estar hablando en la próxima semana. Muy bien, traders, con esto yo me despido, les deseo un excelente día, espero que este video sea de utilidad, por lo menos para que ustedes puedan aprender de los errores y que eviten seguir quemando más cuentas de trading. Muy bien, traders, cuídense, nos vemos.